Muy bienvenidos todos y todas a este nuevo webinar que tenemos preparado para ustedes en conjunto con Organízame, como una serie de intervenciones que vamos a hacer y que vienen por delante para poder ayudarlos a ustedes en información que les permita aplicarlo a sus negocios y así fortalecerlo, ¿ya? Esta charla va a ser grabada para aquellos que no alcancen a llegar y además vamos a después enviar un mail con la presentación y algunos tips que aquí nos va a dejar el relator, ¿ya? Esta actividad va a ser en modo seminario, por lo tanto, cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, por favor, escribámosla en el chat y vamos a irla levantando a nuestro panelista, ¿ya? Y bueno, a continuación los dejo con Felipe Armijo. Él es también emprendedor, ya ha tenido varios emprendimientos, algunos con más y con menos éxito. Nos va a contar también de eso un poco. Y hoy a sus 33 años también es gerente de experiencia de Organízame.cl, donde ya lleva 5 años y se preocupa de que todos sus clientes tengan una muy buena experiencia con la empresa, ¿ya? Sin más presentaciones, los dejo aquí con Felipe, quien compartirá con ustedes distintas herramientas para ver cómo aumentar las ventas mejorando la relación con los clientes. Y en esta primera parte nos hablará de Miro y Hotjar. Muy bienvenido, Felipe. Hola María Paz, ¿cómo estás? Hola, Mucho hola. gusto. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar acá y transmitir un poquito la experiencia de aprendizaje que he tenido en lo que me ha tocado, el rol que me ha tocado desenvolver en la empresa en que estoy trabajando actualmente. Así que feliz de poder compartir esa experiencia y poner un granito de arena eh, para, para los emprendedores que les puede servir este webinar. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los presentes, a los que se dieron el tiempo de poder entrar a este webinar. La idea de este webinar, tal como como se titula el nombre, es aumentar las ventas de los negocios de ustedes, mejorando la relación que tienen con sus clientes, que tienen su negocio, su empresa con sus clientes. ¿Qué quiere decir esto al final? Es cómo mejorar las relaciones de la empresa con los clientes que tienen. ¿Y por qué es importante esto? Es muy importante porque al final es una forma de vender sin invertir dinero. Sabemos que uno de los grandes problemas de los emprendimientos es justamente el capital. Siempre el capital es muy reducido, entonces es súper importante buscar formas de generar nuevos clientes sin necesidad de invertir dinero o capital. Soy yo, mi nombre es Felipe Armijo, trabajo en una empresa que se llama Organízame y mi cargo básicamente trata de cómo hago que la experiencia que tienen nuestros clientes con nuestra empresa en todos los puntos de contacto, es decir, cada uno de los puntos en que nosotros interactuamos con ellos, sea la mejor posible. ¿Todo esto para qué? Para generar una experiencia positiva en ellos y que vuelvan a comprar o que se mantengan siendo clientes. Un poquito de qué es donde trabajo yo, esta empresa, es una plataforma de administración y facturación electrónica hecha para microempresas, sobre todo. Nos enfocamos mucho en trabajarla para ellos desde el lenguaje que utilizamos hasta la usabilidad de la aplicación, porque entendemos que las pymes y los microempresarios no tienen a alguien necesariamente de finanzas que entienda todo ese lenguaje técnico, por lo tanto necesitan algo simple de usar, algo sencillo de usar, pero que les entregue valor. Y eso organiza. Y los dejo a todos sus invitados, obviamente, si quieren a administrar bien mejor los dineros de su negocio, los flujos, la cobranza, a visitarlo porque les puede servir mucho y es gratuito en primera instancia. Así que los dejo invitados para allá. Mi historial como emprendedor se los quería comentar un poquito, más que nada para que entendamos que cuando uno emprende o trabaja en emprendimientos o está metido dentro del mundo del emprendimiento, es normal fracasar. En mi caso, yo he estado vinculado a 6 emprendimientos, y de estos 6, 4 han fracasado, que fueron los 4 primeros, y 2 han surgido.
que hoy en día se encuentran vigentes, que uno es Organízame, que es donde trabajo actualmente, y otro es una escuela de fútbol donde también trabajo, donde tenemos 6 sedes actualmente entre Santiago y Viña. Soy padre de un hermoso PlayStation, me encanta la tecnología, me encantan los videojuegos, y también me encanta la actividad al aire libre, sobre todo los trekking. Ahí mi polola me pegó ese bichito, me empezó a sacar y me quedó gustando. Hace poquito vengo llegando del sur, donde fui ahí a glaciar los exploradores, que estuvo hermoso. Tenemos un país realmente bello. ¿Y de qué se va a tratar este webinar? ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es justamente acercar herramientas y metodologías a ustedes, a sus negocios, para que puedan mejorar la experiencia de sus clientes con la empresa de ustedes. Esta metodología y herramientas las seleccioné en base a 3 prerequisitos. El primero es que sean asequibles, es decir, que nos cueste una millonada. De hecho, todas las que seleccioné son freemium, que son los modelos en donde se comienza utilizándola gratis, y luego, cuando el negocio crece, uno entra ya a pagar por aumentar las capacidades del plan, pero de entrada son gratuitas, que eso es lo importante. Por lo mismo que le comentaba antes, que los emprendedores siempre estamos muy cortos de capital, por lo tanto es importante el ahorrar cada uno de los pesos que podamos para poder utilizarla. El segundo requisito es que sean aplicables, es decir, que realmente les sirvan para su negocio. Muchas veces pasa que hay muchas herramientas que se recomiendan usar, pero que son más complejas como para que una microempresa o un emprendedor pueda aplicarla, ya sea porque no tiene el conocimiento, ya sea porque no tiene el capital, ya sea porque son muy complejas de usar, etc. Entonces, todas estas que seleccioné son aplicables para el negocio, que se pueden aprender a usar, etcétera, no tienen grandes complejidades. Y lo tercero es que sean aprendibles, es decir, que sean fáciles de aprender, que no requieran invertir horas de aprendizaje, sino más bien un par de tutoriales de YouTube quizás que pueden ayudar, e incluso los que quizás son un poco más avanzados no necesitan ningún tipo de apoyo. Y la primera herramienta que les quiero comentar, les quiero más que enseñar, mostrar, se llama Miro. Miro es un sitio web. Tú entras, te creas una cuenta y te ofrece una serie de plantillas prefabricadas que te van a servir para poder aplicar diversas metodologías que te van a entregar algún valor. Por ejemplo, llámese el análisis, por ejemplo, de lo más conocido, el análisis FODA, que se centra en cómo conocer cuáles son las fortalezas, las amenazas, las oportunidades de tu negocio, etc. Pero la que yo quiero enseñarles acá es el Buyer Journey, o viaje del cliente. ¿Qué es el viaje del cliente? Es el camino que va a recorrer nuestro cliente a través de todas las interacciones que nosotros hagamos con ellos como marca. Es decir, cuáles son los puntos en que nosotros como marca o como empresa o negocio interactuamos con nuestro cliente. Y una vez teniendo detectado esos puntos de interacción, ver cuáles son las debilidades o puntos de fricción y cuáles son los puntos que estamos haciendo bien. Cosa de, obviamente, poder desfriccionar los puntos que están causando alguna inconformidad o alguna fricción con nuestro cliente. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el proceso de compra finalice o que se vuelva a generar. Ahí lo vamos a ir a ver más en detalle. Acá tenemos una gráfica que ejemplifica muy bien un ejemplo muy macro de lo que es un viaje de cliente. Imaginemos somos una empresa y tenemos un e-commerce, una que vende online. Entonces, a través de las redes sociales vamos a tener nuestro primer contacto, con el primer punto de interacción con el cliente, que es cuando ellos van a interactuar con alguna publicidad o algún post que nosotros hagamos como marca. Ahí tenemos el primer punto de contacto. Luego tendríamos otro punto de contacto, que es que esa publicidad que nosotros le hicimos le entregó algún material como alguna infografía, algún descargable, por ejemplo, una infografía. Entonces el usuario descarga esa infografía y ahí interactúa nuevamente con nuestra empresa a través de esta infografía. Esa infografía, que es de valor, le entrega valor a la persona que lo descarga,
va a tener un enlace que lo va a llevar a nuestro e-commerce. Imaginemos que la infografía trataba, por ejemplo, para que se entienda más, imaginemos que la infografía trataba de cómo tips para buscar productos más baratos. Y al final de la infografía salía, en nuestra tienda tenemos los productos más baratos que va a encontrar en el mercado. Y entonces él dice, wow, me sirvió esta información, le creo, voy a ver qué tal la página de ellos. Y ahí es donde entra nuestro e-commerce ahora. Tercer punto de contacto a través de nuestro sitio web, él entra a nuestro e-commerce. Cuarto punto de contacto es el producto, la búsqueda del producto, el producto que él quiere comprar. Entonces llega el producto, también tenemos que, un punto de contacto importante, donde tenemos que hacerlo lo que sea lo más fácil posible. Luego el otro punto de contacto sería el carrito de compra, cómo hacer lo más prolijo y simple el proceso de compra. Luego tendríamos otro punto de contacto que sería la calificación, el soporte, digamos, cómo nos califican ellos después en el post-venta. Muy importante, más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, el último punto de contacto sería el remarketing, es decir, una vez ya realizaron la primera compra, le empiezo a mandar correos o acciones de marketing para que vuelva a comprar por una segunda, tercera, cuarta y quinta vez. Eso es un ejemplo básico. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, ¿ya? ¿Y esto qué objetivo tiene? Como les comentaba antes, el objetivo del Buyer Journey o viaje del cliente es identificar los puntos que friccionan la experiencia de nuestros clientes con nuestra empresa, que son los puntos en donde abandonan la compra, por decirlo de una forma. Y este es un ejemplo de Buyer Journey que yo creé con esta herramienta que se llama Miro, que es la que les estoy presentando. Muy sencilla, y lo hice en base a un restaurante. ¿Por qué un restaurante? Porque es una experiencia que todos hemos vivido. Todos acá alguna vez creo que hemos ido a un restaurante, sabemos qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que no nos gusta, etc. Entonces se va a entender muy bien. Entonces, ¿en qué consiste eso? En azul, en azul tenemos los puntos de contacto, que sería la búsqueda del restaurante, la llegada al restaurante, el consumo en el restaurante y la calificación del restaurante. Estos son los puntos de contacto, por ejemplo, que nosotros identificamos. Y en rojo vamos a tener cuáles son los puntos de dolor o fricción, que son los que tenemos que mejorar. Y en amarillo vamos a tener los puntos ganados, los puntos ganados, que son los puntos que estamos haciéndolo bien, por lo tanto, están generando una experiencia positiva. Y por ejemplo, en el caso de la búsqueda, nosotros somos un restaurante, como dijimos antes, y nuestros potenciales clientes nos empiezan a buscar. La primera parte donde interactúa con nosotros. Y nos pueden encontrar en Google Maps, nos pueden encontrar en redes sociales, etc. Entonces, por ejemplo, en la parte de la búsqueda, lo estamos haciendo muy bien porque tenemos presencia en las redes sociales. Tenemos nuestra fanpage, tenemos nuestra página de Instagram, estamos posicionados en Google Maps, aparecemos en Google Maps. Entonces, en tema de presencia estamos bien. Pero detectamos un punto de fricción, que es que no hay fotos atractivas de nuestro local, de nuestro restaurante, en estas redes sociales. Y sabemos perfectamente que un factor muy importante a la hora de tomar la decisión de a qué restaurante ir es ver que sea un restaurante que nos acomode, que sea bonito, que sea ameno, que sea cálido, etc. Entonces ahí ya estamos teniendo una fuga importante probablemente de posibles clientes. Ya sabemos entonces que tenemos que trabajar ese punto. Actualizar nuestras redes sociales con fotos del local, nuestra página en Google Maps también, etc. Luego pasamos al segundo punto de contacto, que sería la llegada de nuestros potenciales clientes a nuestro restaurante. En donde acá detectamos dos puntos de fricción bastante importantes. Uno, que hay muy pocos estacionamientos. Entonces, muchos de nuestros clientes, al no encontrar estacionamiento, deciden irse a otro restaurante. Ahí tenemos una fuga. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a ese punto? Hay veces que quizás no se puede hacer mucho, pero en este caso podemos intentar hablar quizás con algún vecino que tenga algún terreno por ahí, buscar algún terreno eriazo cerca y hablar con los dueños para ver si es que podemos llegar a un negocio ahí, etcétera. Buscar formas de poder solucionar esa fricción. Y luego tenemos otro punto de fricción en la llegada, que es que pasa mucho los fines de semana que llegan los clientes llegan al restaurante y hay mucha fila. Hay una larga fila esperando. Entonces, ok, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad de poder meter más mesas en el restaurante, de ampliar el restaurante, sí, pero eso requiere más capital. Entonces, ¿qué podemos hacer en la fila para que la espera sea más amena? Podemos quizás ofrecerle un pisco sour de cortesía, y de esa forma también generamos en ellos un micro compromiso que probablemente los haga esperar comprometerse más con nosotros, etc.
acá donde se pueden ocurrir todas estas ideas que van a reflexionar estos puntos. Luego, en la parte del consumo, detectamos que lo estamos haciendo bien en general, tenemos una buena atención, nuestros garzones son amables, y la comida también es muy buena, la gente se va con la guatita muy contenta. Pero tenemos un punto de fricción, que es que hay poca variedad de tragos. Y muchos de nuestros clientes, a la hora de decidir a qué restaurante ir, o nuestros potenciales clientes a qué restaurante ir, les interesa tener una variedad de tragos, de tragos más preparados, quizás más opciones de destilado. Ahí es donde entra la otra fase de conversar con los clientes o mandarles encuestas para preguntar. Entonces tenemos que aumentar esta gama de tragos. Quizás tenemos que contratar un barman para poner tragos preparados. Y finalmente, en el cuarto punto de interacción, tenemos la calificación, que es cuando nuestros usuarios nos califican en las redes sociales, por ejemplo. Y tenemos un punto de fricción, que es que no nos están calificando. Y creo que todos buscamos calificaciones cuando decidimos ir a algún restaurante o a algún hotel. Entonces eso genera un problema. Mucha gente descarta al tiro en otro restaurante porque no hay calificaciones, no hay muchas calificaciones. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Quizá una vez terminan de comer nuestros clientes, le ofrecemos un cupón de un 5% de descuento para su siguiente compra, y así nos aseguramos de que nos califiquen, si es que nos califican. Entonces nos aseguramos que nos califiquen probablemente bien, y más encima nos aumentamos las probabilidades de que ellos vuelvan al restaurante a una segunda compra. Entonces se matan dos pájaros de un tiro. Eso es un ejemplo muy sencillo a nivel muy macro, pero es un poco la guía de cómo ustedes debiesen trabajar esto. Es súper importante conocer cuáles son los puntos en donde los clientes se nos están yendo. Esto al final es como un embudo. Los clientes que parten con la intención de ir al restaurante, pero cada vez se van achicando más hasta los que llegan. Y cómo buscar que ese embudo sea lo más ancho posible, que no se haga tan estrecho. Y esto les va a servir, como les decía, para tener más clientes de forma orgánica. María Paz. Felipe, es súper interesante. Y lo otro es que al final de cuentas es como el día a día, ¿no es cierto? Es como que tenemos toda la mano, ¿no es cierto? O sea, el que tiene un negocio cual sea, una panadería, un almacén, sus clientes pasan por distintas formas de llegar a él, ¿no es cierto? O llaman por teléfono para pedir el producto, o van presencialmente a la tienda. Y la información, lo importante es que la tenemos a la mano, ¿sí? Tenemos toda la información a la mano como para poder ir mejorando o entendiendo qué es lo que ellos necesitan. Y con esta solución, con esta aplicación que tú nos estás mostrando, esta herramienta, entiendo que solamente meterse al link y empezar a dibujar. ¿Cómo funciona? Claro, en el fondo, esto que está acá en pantalla ya viene hecho. Yo voy reemplazando los textos en el fondo. Entonces, esa es la gracia, y son plantillas que ya vienen prehechas y yo simplemente las voy rellenando. Funciona muy similar a un PowerPoint. Obviamente puedo agregar más etiquetas, etcétera, tal cual lo hago en un PowerPoint. En el fondo, si tú sabes usar PowerPoint, vas a poder usar esta herramienta. Por eso es súper, y es gratis, es gratuita de entrada. Así que es fácil de usar y va a entregar un valor enorme para que puedan conocer a sus clientes. Y si conocen a sus clientes, van a saber cómo generar una mejor experiencia en ellos. Y si generan una mejor experiencia con ellos, eso se va a traducir en más ventas, más boca en boca, que al final es publicidad gratis. También lo vamos a ver más. Sí, ¿no? Y además conocerlos mejor también va a hacer entender mejor qué es lo que necesitan, y probablemente ahí van a poder identificar algunas necesidades que se pueden convertir también en nuevos productos, nuevos servicios, Exacto. nuevas ventas. ¿Sí? Súper importante siempre estar, ustedes que en general los microempresarios o los pequeños, los MIPE, están muy, muy cerca de sus clientes. Tienen esa gran ventaja que no la tienen tanto las empresas más grandes, que tienen que invertir en muchas cosas para poder llegar a ellos. Los MIPE en general tienen a sus clientes al lado, ¿ya? Y están ahí disponibles, ¿no es cierto? Sí, sobre todo que ellos mismos muchas veces, o la mayoría de las veces, ellos mismos son los que atienden a sus clientes. Entonces, tienen la posibilidad de poder interactuar con ellos y conocer, ir conociéndolos, preguntándoles. Yo, por ejemplo, siempre cuando tengo la posibilidad de interactuar con clientes, les pregunto de su empresa, de cómo llegaron al momento en que están ahora, cuáles han sido sus peores momentos, porque así nos va
conociendo cómo funcionan ellos, cuáles son sus gustos, sus intereses, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus necesidades, sus dolores. Entonces es muy recomendable siempre intentar interactuar con ellos, de repente ponerse 1 hora a la semana, por lo menos, como agenda, en esta hora voy a llamar a mi cliente y preguntarle preguntas sobre experiencia. Justo, y cuando el cliente va a comprarles también, ¿por qué me sigues comprando? Si Exacto. al frente hay una panadería igual a mí, ¿qué es distinto? Exacto. ¿Cuál es mi gracia? No está de más de repente hacer esas preguntas que traen un valor gigante, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Sí. Exacto. Ya, y tú, Felipe, tienes otras cosas más que mostrarnos, porque entiendo que hay otra herramienta que es un nombre medio extraño, que no sé cómo se pronuncia. Hotjar. Sí. Acá paso a esta herramienta entonces. Ya. Esta herramienta es espectacular para todos aquellos que tengan plataformas digitales, ya sean sitio web, landing page, alguna aplicación en algunos casos, etc. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender cómo nuestros usuarios se comportan en nuestro sitio web, ¿ya? O en nuestro sitio, llámese landing page, app, sitio web, etc. ¿Qué es lo que necesitan y cómo ellos se sienten interactuando con nuestro sitio? ¿Cómo lo hacen? A través de varias formas. Una de ellas es a través de mapas de color, de calor, perdón. Cuando uno se crea una cuenta, esta aplicación también es gratuita de entrada, y luego si necesito más, ya puedo pasar a planes de pago, pero tiene un plan de entrada. Entonces esta aplicación te pregunta, oye, ¿cuál es tu sitio web? Uno pone, por ejemplo, www.organizame.cl, y te entrega un pedacito de código, que es un texto en el fondo, para los que no sepan qué es un código, que te dice, instala este código en el código de tu sitio web. Esto puede sonar complejo, pero es literalmente un copy-paste. Y siempre hay alguien que los puede ayudar si es que realmente no saben o no cachan ni una como de esa onda. Pueden siempre pedirle ayuda a alguien y alguien va a saber hacer. Entonces, una vez instala ese código, la página es capaz de empezar a generar mapas de calor de tu sitio web. Varios tipos de mapas de calor. Los mapas de calor nos van a permitir conocer el comportamiento de los usuarios en nuestro sitio. En este caso, el mapa de calor que estamos viendo son los clics. Acá yo puedo ver dónde mis visitantes al sitio web están haciendo más clic. Entonces imagínense que acá yo estuviera en la página de donde tengo mis productos. Yo acá puedo ver perfectamente cuál es el producto más cliqueado. Es decir, el que está generando más interés. O si estoy en la página donde ofrezco mis servicios. Tengo el servicio 1, servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4. Puedo ver también cuál es el que están clicando más. O puedo ver cuál es la opción, dentro de los botones que tengo en mi sitio web, cuál es que están clicando más. Por lo tanto, sirve mucho para saber qué es lo que está generando más interés o intención de compra. Y obviamente eso nos sirve porque tenemos que potenciar esos intereses. Eso es un producto, potenciar ese producto, ponerlo en la parte más visible del sitio web, etc. Por otro lado, también tenemos el otro mapa de calor que nos entrega, que es cómo la gente se mueve en nuestro sitio web, cómo mueve el mouse, para ser más preciso. Esto es súper interesante porque y nos sirve sobre todo mucho para los textos. El ser humano, cuando lee algo en una pantalla del computador, instintivamente siempre pone el mouse sobre lo que está leyendo o sobre lo que va a leer. Lo hace de forma instintiva. Entonces, en base a este comportamiento, podemos intuir que donde está más rojo, digamos, el mapa de calor, es donde más ha puesto el mouse, por lo tanto, es donde más los textos que le han llamado más la atención, o los botones de navegación que le han llamado más la atención, etc. Y esto obviamente también nos sirve para ir conociendo el comportamiento y los intereses de nuestro sitio web en nuestra plataforma. Luego tenemos el tercer mapa de calor, que es el mapa de calor de los scrolls. Cuando uno entra a un sitio web, uno ve una parte del sitio web, pero luego, para seguir leyendo hacia más abajo, va haciendo el scroll. Eso es cuando hace uno con el mouse así, eso es lo que se llama el scroll. Entonces, este mapa de calor nos muestra de rojo hasta verde, entre más del 100% de los visitantes, cuántos van llegando a las partes más últimas del sitio web. Entonces yo puedo ver acá que
Por ejemplo, a la última sección de mi página llega solamente el 15%, que me lo va a poner en verdecito. Y quizá ahí tengo algo importante que quiero comunicar en mi sitio web, pero lo está viendo solamente el 15% de los visitantes. Por ejemplo, un banner de una promoción. Entonces yo con eso puedo saber, este banner del 100% de la gente que llega a mi sitio web lo está viendo solo el 15%. Así que lo voy a agarrar y lo voy a poner al principio de mi sitio web. De esa forma me aseguro de que más gente lo visualice. Para eso, entre muchas otras de las funciones que se usan este tipo de mapa de calor. Por lo tanto, acá se puede sacar información muy valiosa para los que tengan e-commerce o plataformas digitales que sean importantes. Lo otro que nos entrega Hotjar, que esto es genial, literalmente nos permite ver lo que el usuario ve en nuestro sitio web. Y de esa forma nosotros poder corregir los flujos de navegación o los errores que friccionan la navegación en nuestro sitio web. Acá, por ejemplo, en este mapa se ve, yo si hago clic en cada una de estas columnas, es una visita. Y si yo pongo un play, me abre mi sitio web con el mouse del usuario, donde fue clicando, donde fue moviendo el mouse, etc. Entonces, con esto yo, por ejemplo, puedo ver si es que un usuario puedo sacar hipótesis, como por ejemplo un usuario quería llegar a comprar, por ejemplo, el teléfono Samsung. Pero para llegar a comprar el teléfono Samsung se fue primero a esta página, después para acá, después para acá, para acá, y le costó llegar al teléfono Samsung. Entonces ahí, obviamente, está costando que llegar a la página del teléfono que quiere comprar, entonces tengo que arreglar ese flujo, como hago que sea más simple, más rápido de llegar allá. ¿Por qué? Porque la gente se cansa cuando las cosas son confusas o difíciles de llegar. Entonces, del 100% de la gente que me podría comprar el teléfono, un porcentaje muy grande no va a llegar allá por el simple hecho de que la navegación al llegar a ese producto fue complicada. Eso son la corrección de los flujos de navegación que se hacen continuamente en las plataformas digitales. Hotjar también nos permite poner encuestas en nuestro sitio web. Simplemente ponemos la pregunta que queremos hacer y va a salir en un costado de nuestro sitio web, va a salir la pregunta y una escala y una opción para responderla. Entonces, esto va muy ligado a lo anterior, que nos va permitiendo conocer más a nuestros usuarios e ir tomando decisiones y haciendo modificaciones de acuerdo a lo que ellos están buscando. Tenemos que entender que uno de los grandes errores que cometen todos los emprendedores, y que yo también lo cometí, y varias veces, porque me costó entenderlo, es que lo que quieren nuestros usuarios no es lo que yo pienso o creo que ellos quieren. Generalmente uno peca ahí un poco y cree que lo que uno siente, lo que uno cree, es lo mismo que cree tu público, tus usuarios, tus clientes, y no es así. Hay que ser súper práctico en eso y escuchar y entender que el cliente es el que manda, no uno, porque sin cliente no hay empresa. Si tú no le das, si tú no te adecuas a ellos, alguien más lo va a hacer y va a perder tus clientes. Entonces, súper importante, el cliente manda, el cliente decide, no tú. Eso es como algo que cuesta entender, interiorizarlo, pero hay que hacerlo. Y luego tenemos esto, que se llama el NPS, que en la sigla en inglés son el Net Promoter Score, que esto es nada más que un indicador, pero un indicador que es importantísimo. Generalmente este es uno de los indicadores más importantes que tiene cualquier empresa. Y cuando las empresas buscan inversión, alguien que financiamiento de capital, de inversionistas o similares, generalmente estos son uno de los indicadores que siempre se piden. ¿Qué es lo que mide? Mide la lealtad que tienen tus clientes. Y esto se hace en base a una pregunta que por lo general dice ¿qué tanto recomendarías? Se le hace una pregunta que se le hace a nuestros usuarios, a nuestros clientes, que es ¿qué tanto recomendarías mi servicio, mi producto a un amigo o un colega? Y él, en una escala del 1 al 10, lo califica. María... ¿María Paz? María, tienes una preguntita, ¿no? Sí, tengo algunas preguntas. Primero, en concreto, ¿cómo estas herramientas me podrían hacer aumentar la venta? Por ejemplo, lo que nos estás explicando ahora. ¿Cómo lo puedo ver en la realidad? Ya, para allá vamos.
En este caso del NPS, o el Net Promoter Score, cuando nuestros usuarios nos vayan calificando, nos va a poner una escala, ¿ya? Y acá a la derecha nos va a calificar entre el 1 y el 10. Las personas que nos califiquen entre 0 y 6 son personas que van a ser detractores de nuestro negocio. Es decir, que van a hablar mal de nuestro negocio y que no van a recomendar nuestro negocio, sino todo lo contrario, lo van a desrecomendar, ¿ya? Los que nos califiquen entre 7 y 8 van a ser los llamados pasivos, que significa que no van a hablar ni bien ni mal, ni fu ni fa. Por lo tanto, son pasivos que tampoco nos van a generar nada. Pero los que nos califiquen entre 9 y 10 van a ser los usuarios que van a ser nuestros embajadores. Ellos se van a convertir en los promotores de nuestro negocio de forma orgánica, sin que nosotros hablemos con ellos, sin que nosotros les paguemos, sin que nosotros hagamos ninguna acción. Ellos van a estar tan contentos con nuestro producto o servicio y ellos mismos se van a encargar de comentárselo a sus colegas o a sus amigos. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Nos va a generar clientes o ventas de forma gratuita, sin invertir ni un solo peso, que es el llamado el boca en boca. Perfecto. Y son los que también nos van a volver a comprar, obviamente. Entonces, Y ahí, lo que tenemos que apuntar es tener la mayor cantidad posible de promotores. En nuestro caso, tenemos el 82,6%. Entonces, estamos en una súper buena escala. Entonces, y de eso se trata, ¿cachai? Son gente que nos van a generar ventas de forma gratuita. Y gente que nos va a ya, pero, volver. y Felipe, si lo llevamos a un ejemplo, pensemos que somos una panadería, y ¿cómo voy a llevar yo eso a una panadería? Es como complicado, ¿no? ¿Cómo puedo medir este NPS? O Ya, ¿cómo puedo medir, cómo puedo saber si mis clientes van a ser promotores de mis panes o no? ¿Cómo lo puedo aplicar? perfecto. Esto, mira, el NPS lo estamos viendo acá aplicado a Hotjar, que obviamente aplica para las plataformas digitales, pero existen formas de hacerla que no es necesario hacerlo en una plataforma digital, como por ejemplo una encuesta. Yo puedo, que lo vamos a ver más adelante, que es muy importante el tema de siempre, al menos poder pedir el correo electrónico y el nombre de tus compradores. ¿Por qué? Porque así tú puedes interactuar después con ellos, ¿ya? Hagamos el caso de la panadería que me nombraste. Imagínate que yo hago alguna acción que quiero generar una base de datos de mis clientes. Entonces, le doy algún incentivo para que ellos me den su correo y su nombre. Y luego a ellos, a través de correo electrónico, yo le mando una pequeña encuesta, que es justamente esto, preguntarle del 1 al 10 qué tanto recomendaría mi panadería a un amigo o un colega. Perfecto. En este caso, un amigo, porque es una panadería, no un servicio. Y en ese incentivo, perdón, en ese sentido puede ser, oiga, si usted me da sus datos, yo le aviso apenas sepa, apenas tengan la promoción este fin de semana de los Puede panes ser, con X% de descuento, por ejemplo. ¿No es puede ser cierto? desde un descuento, puede ser desde algo que le facilite la compra, como por ejemplo, no sé, puedes reservar tu pan y venir a Puede buscarlo reservar tu pan. y no tenés que hacer la cola. Ahí Genial. Mira, eso es súper bueno. No ahí, necesariamente son hacer descuentos, sí, claro, es tener preferencias a lo mejor, ¿no es cierto? exacto, exacto. Los valores se entregan de distintas formas, ahí se adecua a cada negocio. Eh, entonces, y de esa forma, entonces yo puedo obtener esos correos, esos nombres, mandárselos por correo electrónico una encuesta, puede ser a través de Google Forms, que lo vamos a ver al final, con esa pregunta y esa escala de 1 al 10. Y de esa forma yo ya puedo tener un NPS, puedo saber qué tan bien lo estoy haciendo. Si me sale que estoy en el amarillo o en el rojo, significa que en verdad estoy generando una experiencia súper mala a mi cliente. Por lo tanto, tengo que empezar a buscar por qué y mejorarlo para que sean promotores. Sí, y en general cuando uno les pide, y es como la experiencia que nosotros tenemos también cuando les pedimos a ustedes que nos evalúen, siempre ponemos algo así como que se explaye. Y ahí, ¿qué podríamos mejorar? Esa pregunta siempre es buena, porque ahí Sí, las personas como que te dicen todo, ¿sí? Y desde ahí uno no tiene que inventar la rueda, ¿no es cierto? Como que se lee y dice, ah, mira, aquí está, pues, este es el tema, esto es lo que tengo que hacer, aquí me tengo que enfocar, por ejemplo, ¿no es exacto. cierto? Exacto. Por ejemplo, nosotros en la escuela de fútbol, para poner un ejemplo también no tan digital,
en el otro emprendimiento que estoy involucrado, que es una escuela de fútbol, es de fútbol, ¿ya? Pero queríamos meter un nuevo deporte para sacar una nueva línea de negocio, una nueva línea de venta, empezar a generar ingresos por otro lado. Y pensábamos, ¿qué deporte podemos sacar? Y dijimos, ¿pero por qué lo estamos diciendo nosotros? Preguntémoslo a los apoderados. Agarramos la base de datos que teníamos, a todo eso a base de datos le enviamos la pregunta: ¿qué otro deporte te gustaría que Limitless tuviera? Y ahí nos respondieron, y ahí resultó que sacamos la nueva línea que era Paddle. Y al final decidieron ellos, y se validó de antemano que el Paddle sí iba a funcionar, porque ya teníamos medido qué porcentaje de gente quería Paddle. Quizás si hubiéramos sacado, no sé, karate, hubiéramos tenido un nicho muy pequeñito. Pero en este caso, Súper como bien. la validamos con anterioridad a través de esta metodología, supimos ya que de antemano qué deporte sacar, disminuyendo harto los riesgos. ¿Está ahí? Súper bien. Sí, ahí lo que podemos ver que son cosas simples, ¿sí? Que se pueden hacer. Sí. Que o sea, aquí tenemos herramientas que son en línea, pero también podemos hacer las cosas en modo tradicional, Claro. y poder sacar mucha información, ¿sí? Están disponibles, no hay que inventar la rueda, no hay que ser un súper genio, ¿no es cierto? Hay que Exacto, preguntarle a los clientes nomás qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. exacto. Así es, tal, Súper. tal cual, me lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, acá no sé si habrá alguna pregunta hasta acá, hasta este punto. Voy a ver. A ver, un segundo. Aquí hablan de cómo notificamos a los visitantes de la página. Me imagino que estamos grabando su visita. Ya, no se notifica. De hecho, esta herramienta cumple con todos los protocolos de seguridad y de privacidad de la Unión Europea, de hecho. Por lo tanto, no hay problema. De hecho, todo lo que es número lo censura. ¿Ya? La aplicación detecta automáticamente cuando hay un nombre, cuando hay un número, por ejemplo, de cuenta bancaria, o cualquier información sensible, un número de algún reporte de cuál fue su venta, todo eso lo censura justamente para resguardar la privacidad. Y esto está bajo las normas de la Unión Europea, que son mucho más estrictas que las de acá. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Perfecto. El GDPR, le dice. Súper bien. Ok, entonces sigamos con las otras herramientas que son súper interesantes. Ya. Voy más rápido porque creo que estamos en los 40 minutos y creo que creo que me van a cortar. No, vamos súper bien, no Ya, te preocupes. Yo te digo cuándo, vamos bien, dale. ya, genial. Luego, la siguiente herramienta que les quiero presentar se llama Streakingly. El nombre más difícil de memorizar, pero es súper bueno. No sé si alguna vez han escuchado de Wix, o este tipo de herramientas que te permiten crear un sitio web sin necesidad de contratar un programador, sino que tú mismo la realizas. Ya, eso es Streakingly. Pero para mí es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque primero, funciona bajo el sistema de plantillas, que te genera una plantilla automáticamente, y tú ya vas reemplazándole los textos, las imágenes, puedes ir creando nuevas secciones después a medida que aprendes a usar la aplicación, pero ya de entrada, sin tener conocimientos de diseño o técnicos, ya puedes tener tu sitio web. Que eso ya, ese primer paso ya es muy bueno. Además de eso, te permite tener hasta 12 meses gratuitos, es decir, un año. Tú invitas a 12 personas, por cada persona te regala un mes. Esa persona simplemente se tiene que registrar, nada más. Ese correo. Y está ahí. Segundo, me gusta mucho también porque para empezar te entrega métricas de tu sitio web. ¿Cuánta gente está visitando tu sitio web en los últimos 30 días, 60 días, 90 días, hasta la última semana? Entonces, por ejemplo, si yo en este periodo, por ejemplo, entre el 1 y el 8 de mayo, hice alguna campaña de marketing o para promocionar mi negocio, puedo ver que si tuvo alguna incidencia en las visitas o no. Puedo ir midiendo, que eso es súper importante en cualquier negocio, medir las acciones. Puedo ver también desde qué países están viniendo esas visitas. Puedo ver desde qué dispositivos están viniendo esas visitas, cosa que es súper importante hoy en día, porque en este caso, por ejemplo, el 92% viene desde teléfonos celulares, que es hoy en día la tendencia. La mayoría de la navegación por Internet hoy en día se hace desde un móvil. Entonces tengo que tener súper claro de que en móvil se tiene que ver súper bien mi aplicación.
Y eso es lo bueno de Streamingly, que las páginas son responsive de forma automática. Es decir, se van a visualizar bien desde un computador y se van a visualizar bien desde un teléfono móvil. Y puedo ver también como métrica desde dónde están viniendo esas visitas. Si están viniendo desde, por ejemplo, esta página, que es sense.la, que fue una página que en nuestro negocio tuvo acciones con ellos, directo, personas que escriben directamente el sitio web, desde Facebook, desde Google, etc. Entonces puedo ver desde dónde está viniendo ese tráfico, que es súper importante para tomar decisiones. Eso es lo que es Streamingly. La pasé más rapidito, pero no sé si habrá alguna pregunta con respecto a esta plataforma. No, Felipe, no tengo preguntas de esta, pero es súper interesante porque es como en línea, ¿no es cierto? Uno en línea puede ir viendo cómo las personas van interactuando, ¿no es cierto? Claro, sí. Yo entro y voy viendo en tiempo real las métricas de mi página web. Las visitas, desde qué dispositivo entran, desde dónde vienen, etc. Por ejemplo, Perfecto. si por ejemplo hice una campaña de marketing, quiero ver cómo eso influyó, o si estoy pagando algún anuncio en redes sociales, quiero saber cómo eso, si realmente está llegando gente a mi página web o no. Con esto lo puedo ver, cuál fue el cambio, digamos, si generó o no cambios. Genial, sí. Bueno, y ahora las que vienen son, a lo mejor a algunos les suena un poco más, yo creo. Forms, eso está relacionado con Google, ¿no? Claro, ahí, disculpa que vi que Claudia Pu hizo una pregunta. Ah, no la vi. A ver, Claro, veamos. Sí, dice, ¿estas herramientas sirven para las personas que solo tienen Instagram u otra plataforma? en Instagram, digamos, aplicaciones de terceros, tú no puedes intervenir el código de ellos. Por lo tanto, no sirve como para la página de Instagram o el fanpage, pero sí para tu sitio web, por ejemplo, o para tu landing page. Pero claro, para aplicaciones como Instagram, Facebook, ahí no se pueden instalar por lo que comentaba anteriormente, porque son aplicaciones de terceros, por lo tanto no se puede, uno no tiene acceso al código para poder meter esta semilla que es la que comentaba anteriormente. ¿Y cómo podrían obtener información? ¿Habría que pagar por esa información? Desde De Instagram, por ejemplo. es que Instagram, estas plataformas como Instagram o Facebook, ellos mismos tienen su sistema de métricas, que te van entregando las métricas, la cantidad de clics en tu publicación, la cantidad de visualizaciones de tu publicación, ellos mismos tienen su sistema de métricas. Obviamente que hay Claro. herramientas de marketing avanzadas que quizás te desglosan más esa información, pero ya Instagram, Facebook te entregan esa información de métricas básicas al mes. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente. La siguiente Eso. es Sendinblue. Sendinblue podría decir que es una herramienta quizás con una complejidad un poco superior a las que vimos anteriormente, pero igual la quería pasar porque creo que todo negocio debe apostar a tener un gestor de base de datos. En mi opinión, de los que he podido conocer yo, Sendinblue es el más sencillo. ¿Y qué es un gestor de base de datos? Es un software, digamos, o una web app, porque se accede a través del navegador, que te permite enviar correo electrónico de forma masiva y de forma automatizada. Por ejemplo, si quiero mandar una promoción a todos los correos electrónicos que tengo guardados, les quiero mandar una promoción de este fin de semana, lo mando masivamente una vez y no tengo que mandarlo correo a correo, sino que simplemente hago un clic y se envía a todos. Y así con lo mismo con encuestas o comunicados, agradecimientos, felicitaciones, puedo automatizar que cuando alguno de mis clientes esté de cumpleaños se le mande felicitaciones, feliz cumpleaños, ese típico de más de uno acá hemos recibido ese tipo de correo. Y es súper importante porque uno nos permite guardar esa información de quiénes son nuestros clientes para poder contactarlos, el contacto a nuestros clientes, que eso es básico. Sea como sea, aunque no sea a través de esta herramienta, pero comiencen a hacerlo desde ya. Comiencen a pedirle al menos el nombre y el correo a sus clientes. Porque si no lo hacen, ese cliente se pierde. Ya no tengo forma de poder contactarlo para hacerle una segunda venta, para comunicarle una promoción. Y si ya me compró, significa que ya estuvo interesado en mi negocio. Entonces es mucho más fácil que esté interesado por segunda vez en mi producto o mi servicio.
Entonces, eso, tarea número 1 para la casa, comiencen desde ya sea en el cuaderno, ya sea en el Excel, pero empiecen a registrar esa información, el correo y el nombre de su cliente. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Te reúne esa base de datos y te permite después poder enviarles correo de forma masiva y de forma automatizada. Ahí, de a poquito, con YouTube se puede ir aprendiendo un poco más, pero en eso consiste. Por eso quería hacerlo como una mención, ¿ya? Y funciona básicamente que yo le pido los correos electrónicos, caen en una lista que yo creo dentro del software, una lista de contactos, digamos, así como la lista de mi teléfono, lo mismo, una lista de contactos. Esa lista de contactos está asociada a una campaña de correos que yo creé previamente y se le envían al cliente. Y el cliente, por ejemplo, abre mi correo que le llegó y ahí va a mi sitio web y vuelve a realizar una compra. El sistema va a crear los correos electrónicos de drag and drop, es decir, vienen también plantillas prehechas, yo simplemente le cambio los textos, las fotos. Entonces es un poquito más complejo que las anteriores, pero vale la pena invertir un par de horas para poder implementarla. Y también de entrada es gratuito, entonces les va a servir mucho. Sí. Y interesante también, Felipe, que nosotros usamos como corporación esa herramienta, ese gestor de base de datos. Lo otro interesante es que ustedes pueden mandar mail masivos, pero personalizados, ¿no es cierto? Uno les puede ir poniendo, hola Juan, hola Pedro, ¿sí? Entonces, uno los manda a todos de una vez, pero con distintos nombres, personalizados, e incluso también se pueden mandar desde los mails de uno, no desde un mail como de empresa o genérico, sino que del mail de uno y pareciera que uno lo estuviera mandando. Entonces, ahí se genera una comunicación mucho más uno a uno, ¿sí? Claro, se puede personalizar lo que uno quiera. Uno va creando como etiquetas, por ejemplo, una etiqueta que sea nombre, y el software identifica automáticamente cuál es el nombre de ese correo. Entonces te dice hola Felipe en vez de hola nomás. Y siempre cuando se ocupan nombres, la conversión de ese correo aumenta porque genera más cercanía. No es tanto como si te estuviera hablando una máquina automatizada, sino una persona. Y eso genera más empatía y más cercanía con el cliente. Y todo eso va aumentando las probabilidades de que haga la acción que quieras realizar. Entonces ahí a medida que eso ya va a depender ahí cuántos quiere profundizar cada persona si se interesa en este software, pero no es difícil, como les comento. Vale la pena comenzar a invertir un poquito de tiempo en aprender a utilizar una herramienta como esta. En YouTube van a encontrar miles de tutoriales que enseñan con pera y manzanas cómo se utiliza, y como les digo, vale mucho la pena aprender. Y la Claudia lo que está preguntando es cuál es el link del editor de drag and drop. Disculpa, que el drag and drop acá es el sistema de creación de correos que trae el software, que significa que tú arrastras una plantilla, una imagen y la vas poniendo. No necesitas como programar ni diseñar, sino simplemente escoger. Está dentro de Sendinblue entonces. Sí, Sendinblue está dentro de Sendinblue. La creación de correos y la administración de la base de datos. Son dos en uno, porque funcionan de la mano. Y Felipe, ¿cuánto podría costar una herramienta así? Esta herramienta es gratuita de entrada, creo, si no me equivoco, creo que son 500 correos gratuitos o 100 correos gratuitos, no recuerdo bien, pero tiene un límite de correos gratuitos al mes que puedes enviar. Si tú necesitas enviar más que eso, ahí ya entras en los primeros tramos de pago, que por ejemplo pueden ser $14, y luego ya si tienes cientos de miles, ahí ya los precios suben ya a otra escala, pero ahí ya no vamos a ser emprendedores. Así que no va a ser un problema. ¿Y información de los correos llega? ¿Hay información? ¿Podemos saber a quiénes le llegó? Claro, sí. Esto tiene un panel donde tú puedes ver del 100% de los correos cuántos se abrieron, a cuántos les hicieron clic, cuántos rebotaron. Te va arrojando un panel con información de ese tipo. Hay harto, sí. Súper bien. Claro. Se los recomiendo, nosotros lo usamos, se los recomiendo. Sí. Vamos, Felipe, con el siguiente. Y el último, que sería Google Form, que esta es una mención honorosa, porque creo que es una de las herramientas más comunes y sencillas que hay, y que quizá más de uno acá hemos tenido
la experiencia de utilizarlo, pero que nos permite de crear formularios de una forma muy rápida, sencilla. Nos genera un link y ese link lo podemos compartir por WhatsApp, por correo. Hay muchas tiendas que ocupan los grupos de WhatsApp con sus clientes. Entonces, por ahí se puede enviar este link con esta encuesta y así conociendo a nuestros clientes. O creando el NPS, que es lo que veíamos de cómo nos califican del 1 al 10, etc. Entonces, es súper buena de utilizarla si la enfocamos bien en el objetivo. Sí, y llevándolo como a lo simple también, no sé, en esta invitación que nosotros hicimos, los invitamos con un link que iba a un formulario Google, y cuando ustedes iban contestando, después nosotros podemos descargar un Excel, ¿sí? Con la información que les pedimos, y desde ahí nosotros podemos mandarles un mail. Entonces, son formas, como dice Felipe, que están disponibles en forma gratuita, y que sí, por la primera vez uno como que se confunde un poco, trata de hacerlo, pero después, cuando realmente lo entiende, tiene una utilidad gigante, gigante, gigante. Además que Google no solamente tiene formularios, pues tiene muchas otras cosas, ¿no es cierto? Claro, sí. Y los resultados de la respuesta también los puedes visualizar como gráfico. Después te muestra, por ejemplo, en un gráfico de barritas o de torta, cómo respondieron los usuarios. El 50% respondió a esta opción, el 30% a esta otra opción. Entonces también ver esa información para poder analizarla, también lo presenta de una forma muy, muy legible, muy fácil de utilizar. Así que 100% recomendada, sobre todo para comenzar, porque es muy fácil de aprender a usar. Y esas eran las herramientas y metodologías que quería mostrarles en esta oportunidad. Como les comentaba, quise focalizarla en esos prerequisitos que sean asequibles, que sean aprendibles y que sean aplicables para ustedes, como emprendedores. Y espero que algunas de estas herramientas, ojalá que les sirva y las puedan aplicar y que puedan hacerles de ayuda a su negocio para crecer, aunque sea un granito. Así que eso, muchas gracias por ese tiempo y no sé si quisieran hacer alguna pregunta antes de Yo finalizar. veo aquí que estamos todos claros, no veo más preguntas, y agradecerte, Felipe, a ti, porque definitivamente estas herramientas están al alcance. Algunas son un poquito más complejas que otras, pero son posibles, ¿sí? Y hoy día que estamos en este mundo que se ha ido digitalizando cada día más, es necesario que nos vayamos subiendo de a poco, y con la ayuda, por ejemplo, de ti, que hoy día nos estás entregando esta información. Nosotros les vamos a mandar a los que nos estaban preguntando esta presentación por mail, vamos a mandar los links, vamos a quedar disponibles para consulta en el caso de que queden con dudas post el webinar. Y los vamos a invitar también a que sigan viendo nuestras redes sociales, porque ahí estamos siempre publicando como corporación tips, cursos, talleres y cosas que están pensados en los micro y pequeños emprendedores para que ellos puedan seguir avanzando hoy día, incorporando herramientas que los ayuden a potenciar sus negocios, ¿ya? Y también invitarlo a que, y contarles que Felipe, que trabaja aquí en Organízame, tenemos una alianza con Organízame, donde ustedes pueden entrar a ser parte de un beneficio que hay con esta plataforma, que también es espectacular, está pensada también en ustedes, es una plataforma súper simple, que ayuda a solucionar la administración de los números, ¿no es cierto? Que es tan complicado de repente que uno arma flujos de caja, y también es gratuita para un segmento de negocios, ¿sí? Así que no duden, ahí en el chat vamos a poner el link de meterse para entender un poquito más, que también son herramientas que tenemos que aprovechar. Y contarles que en enero y febrero vamos a seguir con los webinars, pensando también qué cosas podemos entregarle a ustedes. En enero vamos a hablar de cómo mantener las lucas de tu negocio ordenadas, importante es eso, y en febrero vamos a hablar de cómo ahorrar en la administración y la facturación de tu empresa. Siempre ahorrar es bueno, ¿no es cierto? Así que quedan cordialmente invitados, vamos a informarles a tiempo, les va a llegar durante este jueves
un mail con toda esta información y con la solicitud de que nos digan de qué otras cosas más estarían interesados en conocer, en entender, en que nosotros también les pudiéramos compartir, que ese es nuestro espíritu, ¿sí? Cómo poder ayudarlos a ustedes a fortalecer sus negocios. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber participado, muchas gracias, Felipe, por haber dispuesto de tu tiempo generosamente aquí para entregarle este conocimiento a otros. No, yo feliz de venir mi granito de arena, así que gracias a ustedes por el interés también en venir acá y en invitarme. Ok, que estén muy bien, que tengan un buen fin de tarde. Chao, chao. Chao.